La semana pasada comenzamos a hablar de la introducción bajo el tema los 5 ministerios, amén, que hablan la Biblia. Los 5 ministerios que hablan la Biblia en el libro de Efesios 4, 8 al 11. Amén, ese es el fundamento, la base bíblica de estos estudios que estamos trayendo. Amén, hablamos que el ministerio, amén, es servir. La palabra ministerio significa servir directamente. Cuando alguien te dice que ellos tienen un ministerio, pero no sirven, eso no es un ministerio. Ministerio no es renombre, ministerio no es popularidad, no es fama. Ministerio es servir. Amén. Y hablamos el miércoles pasado que estos 5 ministerios son sumamente importantes en la iglesia para la formación del cuerpo de la iglesia. ¿Qué dice ahí que está en paréntesis? El 26:52. Apóstolos strong, S-T-R-O-N-G, strong. En inglés está. Sí, strong. Ok, porque esa es la palabra, cuando tú vas al diccionario griego o el diccionario, ¿verdad? Para tú encontrar esta palabra viene de Strong 652. Okay. Si tú pones en Google Strong 652 te va a salir el significado o esa palabra. Vas a ver que eso es un diccionario. Amén. Okay. El ministerio no es para darse lujo. El ministerio es para servirle al Señor en el cuerpo de Cristo. Amén. Y se estableció un orden, amén, de parte del Señor en la iglesia, estableciendo estos ministerios para que todos juntos, unánimes, le sirvamos al Señor, pero formalmente, que tenemos una función formal en orden para que cada cual sepa cuál es su función. Es como cuando nosotros vamos a nuestro trabajo, hay diferentes posiciones. La meta es sacar a lo mejor un producto. En mi trabajo es satisfacer al cliente. ¿Ok? Mi trabajo, yo contesto llamadas. Y mi posición es bilingüe para ayudar al cliente a suplir sus necesidades de acuerdo a las pólizas de mi trabajo. ¿Ok? Y de acuerdo a esas pólizas hay diferentes posiciones. Está el CEO, están los supervisores, están los líderes y entonces están los empleados. Amén. Y ese orden se establece para poder llevar una función eficaz, para que todo se haga en orden. Y así mismo en la iglesia, el Señor estableció estos ministerios para llevar un orden y que cada cual sepa lo que tiene que hacer. Su función. ¿Verdad? Porque no todos somos manos, no todos somos pies, somos un solo cuerpo. Y ese cuerpo está atachado a la cabeza que es Cristo. Amén. Cristo da las órdenes y nosotros como cuerpo las ejercemos. Amén. Amén. Pero nosotros tenemos que saber cuáles son nuestras funciones. Porque entonces, si yo estoy en el grupo de alabanza, los levitas, y quiero cruzarme a la función del predicador, no voy a ser efectivo en lo que hago. Y aunque yo tenga el don para hacerlo, si Dios no me llamó, puede ser el fracaso más grande. En inglés, yo no sé decir en inglés, en español se me hace un poquito dificultoso. The greatest, el más, lo tenía aquí. The greatest fracaso, el más grande fracaso que un
hijo de Dios o un ser humano puede tener es ser efectivo en lo que Dios no te llamó. Ser efectivo en algo que Dios no me llamó. Si Dios me llamó en las alabanzas a ser levita, pues yo soy levita. Y si hago eso bien, le hago el espacio para que el ministro, ¿verdad?, que va a predicar ese día, pastor, misionero, ¿verdad?, crea una atmósfera en la iglesia donde la presencia del Señor esté palpante y que la palabra fluya en ese lugar con libertad. ¿Ves? El levita rompió camino, preparó la tierra, y el sembrador, que es el que va a traer la palabra, siembra la semilla. Así es el mismo en estos 5 ministerios. Cada cual tiene su función. Y hoy vamos a hablar sobre el ministerio de apóstol. Apóstol. Amén. Ahora voy a dar un espacio. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario. Perdón, pastor, ahí dice Didache. D-I-D-A-C-H-I. C-H-E, perdón. Es que lo estoy deletreando en inglés. D-I-D-A-C-H-E. Didache. ¿Ok? Ahora quiero preguntarles a ustedes, a alguien que me diga que para ellos, ¿qué es el apóstol? ¿Qué es un apóstol? Hermano José, ¿qué es para usted Uriola? Para usted, ¿qué es un apóstol? El apóstol es que levanta la obra. ¿Okay? Para usted, hermano Irán, ¿qué es un apóstol? Como un enviado, un mensajero. Lidia. Por una relación que tengo claro, apóstol es un don de Dios para expandir su obra, funda la iglesia y prepara diáconos. Amén. Amén. Hoy vamos a profundizar exclusivamente en lo que es un apóstol. Porque hoy en día todo el mundo es apóstol. Hoy en día hay una escuela para ser apóstol. Está el manto del apostolado, ¿verdad? Donde usted va a esta escuela y te conviertes en un apóstol. ¿Okay? Pero vamos a ver qué enseña la palabra de Dios. Yo no quiero enseñarte lo que yo digo, pero vamos a ver lo que la palabra del Señor nos enseña. Apóstol es un ministerio, ustedes tienen este significado ahí, es un ministerio que no aparece en el Antiguo Testamento. Este ministerio no aparece en ningún lugar en el Antiguo Testamento. Esto fue fundado exclusivamente por Jesús. Jesús fue el fundador de este ministerio. Amén. Viene del griego apóstolos, que es la palabra Strong 652, que significa enviado, mensajero, embajador del evangelio, en latín, misionero. Son las palabras apóstol y misionero son las mismas, pero en diferentes lenguajes. ¿Ok? Pero hoy vamos a determinar por qué nosotros como cristianos, la Iglesia Pentecostal Fuego y Avivamiento, usamos la palabra misionero y no apóstol. Hoy vamos a aprender el por qué. Los apóstoles son los enviados a las naciones para levantar iglesias. Esta es la función principal de los apóstoles. Levantar iglesias donde no las hay. Ellos hacen obra misionera en campos vírgenes y las dejan cuando están establecidas con sus ancianos. No solían ir a lugares donde ya hubiera iglesias establecidas. Iba a los campos vírgenes donde el evangelio no había aún llegado.
¿Cuál es la diferencia de lo que yo acabo de leer y la diferencia de lo que está sucediendo hoy en día? Gracias por la pregunta. Es una muy buena pregunta y te contesto. La diferencia de lo que yo acabo de leer, amén, y de la pregunta y de los, ¿verdad? Y de los tiempos de hoy, es que el apóstol de hoy en día busca iglesias ya establecidas para tomar dominio y gobierno sobre ese lugar y enriquecerse. No le cuesta sudor, no le cuesta lágrima, no le cuesta nada. Hoy en día hay una rama de apóstoles lobos, apóstoles, que no quieren trabajar en la obra de Dios. Pero ¿qué fue lo que el apóstol Pablo dijo? ¿Qué fue lo que el apóstol Pablo enseñó? Él nos enseñó que él era el último y abortivo de todos los apóstoles. ¿Para qué eran los apóstoles? Los apóstoles fundaban el fundamento en las iglesias. A cada lugar que iban, enseñaban la doctrina de Jesús y creaban el fundamento, y los ancianos construían en ese fundamento. Esa era la función del apóstol. Por eso es que el apóstol Pablo dice que yo, arquitecto, fundador del fundamento. Pero no es que él lo fundó, dice, sino que él está fundando algo que ya Jesús había fundado. Anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros. Segunda de Corintios 10:16. ¿Quién me lo puede leer? Segunda de Corintios 10:16. Segunda de Corintios 10:16. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya está preparado. Sin entrar en la obra de quién? Si yo voy a un lugar y alguien está construyendo en ese lugar, mi trabajo es seguir, si yo soy misionero. No es robarle las almas a otras vidas, a otros lugares. Es construir en donde no hay. Hermana Karen, ¿usted cree que me pueda leer Mateos 28, 19 y 20? Mateos 28, 19 y 20, por favor. Los textos que les estoy dando se encuentran aquí ya. Ya ustedes los tienen anotados. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El texto tan conocido de Mateo 28, 19 al 20 fue dicho específicamente a los apóstoles, siendo este su principal trabajo. A quienes se le dijo estas palabras, aunque había más personas, no podemos negarlo, pero se les dijo específicamente a los apóstoles, porque ellos eran los que habían sido capacitados
por Jesús mismo. Una de las características para uno poder ser apóstol, tenía que poder ver a Jesús mismo. Hoy en día, ¿quién ha visto eso? ¿Tú crees que estos apóstoles han visto eso? Este mandato de ir y predicar el evangelio, fundar iglesias, fue dado a los apóstoles. ¿Ok? Hasta ahí estamos todos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, comentario? Aparte de los 12 apóstoles, eligió al principio por el Señor. En el Nuevo Testamento se mencionan a otros que lo fueron tras la ascensión de Cristo a los cielos. Es más sobresaliente de todos, el más sobresaliente de todos fue el apóstol Pablo, que fue llamado el apóstol de los gentiles, porque hizo llegar el evangelio a los no judíos. Aparte de él, se le llamaba apóstol a Bernabé. ¿Quién me puede buscar Hechos 14:14? Y otra persona, Hechos 13:1. Y otra persona, Primera de Corintios 9:5-6. Hechos 14:14. Hechos 14:14. Y la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? ¿Sí? Amén. No, ahí Oh, está. te digo, ok. ¿Ves? Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo. Después de Jesús, estos dos fueron constituidos en el grupo de apóstoles que se registra en la Biblia. Amén. Hechos 13:1. ¿Quién me lo puede leer? Amén. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio y Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Amén. Primera de Corintios 9:5-6. Amén. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Ves? Constantemente se nos menciona estas personas como apóstoles, registrados en la palabra. Nosotros tenemos que ser bíblicos. Fuera de la palabra, en ningún momento se nos menciona que nosotros deberíamos seguir levantando apóstoles. ¿Por qué? Porque ya el ministerio, el fundamento, estaba establecido. Porque nosotros ahora, ¿verdad? Si yo digo que apóstol y misionero es la misma palabra, pero en diferentes lugares, ¿por qué nosotros usamos la palabra misionero en estos momentos? Porque no la ven como un apostolado. Tú le dices a alguien misionero y ellos saben que es a servir o a ir a diferentes naciones. Tú le dices a alguien apóstol, ellos piensan que van a gobernar sobre lugares. Entonces, ¿por qué yo digo, si el apóstol Pablo, en función,
fue el único, ¿por qué seguimos levantando misioneros? Porque esa pregunta nos llega. Porque aún el trabajo principal del apostolado sigue en función. ¿Cuál es el trabajo principal? Ir y predicar el evangelio. Levantar iglesias. Ese es el trabajo principal. Pero se usa el término misionero porque hoy en día tú le dices a alguien, un apóstol, y se cree la última Coca-Cola del desierto. Y hoy en día, tú le das un ministerio a alguien y se cree en la última Coca-Cola del desierto, que es el hombre del momento. Sí, el Señor usa al siervo o a la sierva para profetizar, tú vas a ser evangelista, misionero, se creen más que los demás. Cuando el apóstol Pablo nos enseña que miremos a otros más que nosotros. Por eso es que nosotros no usamos estos términos. Porque el apóstol Pablo registró que él era el último, el abortivo, en su función de fundar el fundamento. Pero el trabajo sigue vigente. Todavía hay almas que salvar. Todavía, como la hermana Lidia estaba hablando el domingo, la ventana 1040, ¿verdad? 1040. Hay muchos lugares que todavía no se ha predicado. Muchos lugares vírgenes que no se han tocado. Campos que no se ha llegado. Entonces el trabajo principal del apostolado, que es ir a estos lugares remotos, todavía sigue vigente. Pero no como en los tiempos de antes. Porque los apóstoles descifraban a través de la ley que era para la iglesia y que no era para la iglesia. A través del Viejo Testamento y la revelación del Espíritu Santo, enseñaba que le pertenecía a la iglesia y que no le pertenecía a la iglesia. Amén. Okay. Apolos. Espérate. Las funciones de estos ministerios eran predicar y exhortar, dando testimonio de la resurrección. Hechos 2:40, ¿quién me lo puede leer? ¿Lo tiene? ¿Me lo puede leer? Lidia, ¿me puede leer Hechos 4:33? Y hermana Gloria, Hechos 2:42. Hechos 2:40, solamente 40. La palabra del Señor se la nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Amén. Predicaban, exhortando, dando testimonio de la resurrección. Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Amén. Segunda función, enseñaban. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunicación unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Perseveraban las doctrinas de los apóstoles. ¿Y qué son doctrinas? Enseñanza. Para yo poder perseverar en una enseñanza tengo que ser educado. Y el trabajo de los apóstoles en estos lugares era enseñar la doctrina, el fundamento de Cristo. Amén. Organizaban la iglesia y la supervisaban. Hechos 6:1-7. Hermana Joana, ¿usted cree que puede leer Hechos 6:1-7? Y hermano Irán, Hechos 8:14-17. La tercera función era que organizaban la iglesia y la supervisaban. ¿Cómo? ¿Cuál medio Hechos qué? Hechos 6:1-7.
organizaban la iglesia y la supervisaban. Estamos hablando de las funciones en el Viejo Testamento. Amén. Amén. Y lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que de nosotros dejemos las palabras de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas, y a Nicolás, proselito de Antioquía, y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén, hermano Irán. Hechos 14, 17, amén. Hechos 8, capítulo 8, versículo 14 al 17 dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Amén. Amén. Ellos organizaban. Ellos preparaban personas y la ponían en posición. Yes. Amén. Pero ¿para qué era esto? Porque ellos organizaban un lugar, lo preparaban y se iban de lugar en lugar. Ellos no residían en un lugar específico. Ellos no eran residentes, ellos eran visitantes. Y después que preparaban un lugar, se levantaban y se iban. Pero ¿sabes algo poderoso? Es que se iban sin nada. Yes. Hoy en día los renombres de los apóstoles, si van a un lugar, tienen ofrenda, ¿no? No pueden irse sin llevarse algo. Tenemos que saber discernir una cosa de la otra. En la lista de ministerios es considerado el primero de ellos, quizás por la importancia que tuvo en los primeros siglos para la extensión del evangelio por todo el mundo, y porque ellos levantaban a los ancianos locales que cuidarían la iglesia por ellos fundada. Hoy todos los grandes ministerios quieren llamarse apóstoles. Parece que este nombre da más categoría. Este ministerio se está mal usando hoy en día, ya que es el nombre que se dan algunos predicadores que salen de sus iglesias locales a dar conferencias a distintas iglesias por el mundo. El apóstol no es un predicador ambulante,
no es un conferenciante. Su trabajo consiste en levantar iglesias donde no hay. Estos famosos apóstoles de hoy lo serían realmente si dejaran sus comodidades, los lujos, agendas llenas de actividades, conferencias, y marcharan a las misiones, a lugares remotos donde el evangelio todavía no ha llegado. Y una vez levantada la iglesia en aquellos lugares donde no hay presencia cristiana, se marcharía a otro punto de misión para empezar de nuevo. Pero esta visión del apóstol no es tan agradable. Esta idea no es tan agradable hoy en día. Hoy en día todo el mundo quiere que le dé una iglesia llena de personas, con el grupo de alabanza, con todo organizado, ya líderes preparados, ministerios evangelistas, ¿verdad? Profetas ya ready. Aleluya. Nadie quiere pasar el trabajo. Bien. Nadie quiere sufrir por la obra. Nadie quiere sufrir por las vidas. Nadie quiere pagar el precio. Sí, Jesús pagó el precio de la salvación. La salvación es gratis. Pero para ganarnos las almas cuesta. Cuesta intercesión en la presencia del Señor. Cuesta oración, ayuno. Cuesta vituperio. Cuesta negarse a sí mismo. Si no hay un precio de salvación, sí, amén, yo lo creo. Pero el precio de poder llevar el evangelio cuesta. Es sufrimiento, se sufre. Como misionero se sufre. Hay que dejar los hogares, familias. Hay que dejar las comodidades que uno conoce. Hay que ir a lugares donde no tienen sillas acoginadas, donde se sientan en palos, donde no hay piso con losetas, sino hay polvo en la tierra, donde no hay instrumentos, amén, que tocan, sino el instrumento mayor de cada vida es su alabanza ante la presencia de Dios. Estas cosas no están, las sillas, los instrumentos. No dice que es una iglesia. La iglesia somos nosotros. Y los misioneros tienen que morir a estas cosas para ir a lugares remotos para poder levantar iglesias. A lugares que no conocen a nadie bajo la dirección del Señor. Saber a quién asignar en ese lugar. Como pastor, como anciano, el grupo que va a presidir y ayudarle al pastor. Pero eso es solo a través de la búsqueda de la presencia del Señor. Amén, aleluya. El trabajo del misionero, la misionera es sumamente importante. Por eso es que tiene que morir a sí mismo. No puede tener un carácter muy fuerte, ni tampoco muy blandito. No puede enojarse porque las cosas no le vayan a su manera. Porque cuando vaya al campo, nada le va a ir a su favor. Todo va a estar en contra de él. A todo lugar que vaya remoto, donde nadie haya escuchado el evangelio, todo va a ir en contra de él. Pero va a tener al Todopoderoso con él o con ella. Amén, aleluya. Y si el Todopoderoso está con él o con ella, el trabajo va a ser efectivo. Todo va a caer en su lugar. Amén. Amén. Ni dan tantos beneficios económicos como el practicado actualmente. Muchos de ellos se caracterizan porque donde quiera que vayan buscan las ofrendas de la iglesia. Pero esto va en contra del espíritu del evangelio. La didache, que es uno de los más antiguos escritos de la cristiandad,
más antiguo que algunos escritos del Nuevo Testamento. Nos habla sobre estos malos apóstoles que buscan el dinero del rebaño diciendo, y antes de decir lo que dice la didache, voy a hablar lo que es la didache. Amén. La didache es una obra literaria cristiana griega que data de finales del siglo I y II. La palabra didache proviene de la palabra griega para enseñanza o doctrina. La didache está incluida en los escritos de los padres de la iglesia primitiva. Los contenidos incluyen órdenes eclesiásticas y enseñanzas éticas relevantes para la segunda generación de cristianos. Esta didache enseñaban a la segunda generación de cristianos, amén, porque la primera generación estaba a punto de partir. Se escribieron estos escritos para que los segundos cristianos siguieran con la misma enseñanza y no perdieran el sentido de la esencia de la palabra. Pero ¿qué dice la didache? Concerniente a los apóstoles y profetas, actúa de acuerdo a la doctrina del evangelio. Deja que cada apóstol que viene a ti sea recibido como el Señor. El que quedara un día, y si es necesario 2, pero si queda por 3 días, él es un falso profeta. Cuando el apóstol se vaya, no tome nada consigo, sino el pan hasta su nuevo alojamiento. Si pide dinero, es un falso profeta. Eso es lo que la didache dice. Así es que la iglesia primitiva enseñaba a la nueva generación a distinguir lo falso de lo cierto. Si se queda mucho tiempo, es falso, que se acomoda. Y si cuando se vaya a ir pide dinero, es falso. Qué cosas, ¿no? Y hoy en día eso es lo más que se pide. Hoy en día, estas personas es lo más que piden. Viven con casas grandes, mansiones. Hay que sacar cita y todo para hablar con ellos. Tienen BMW, tienen todo tipo de carros fancy, pero no han sudado ni una gota de sudor. No han llorado ni una lágrima en la presencia del Señor por la vida. Son falsos. Los apóstoles actuales no son iguales a los del Cordero, a los 12 del Cordero. No podemos comparar los 12 apóstoles del Cordero con los apóstoles que vinieron posteriormente tras ellos, ya que los 12 tuvieron un llamado especial y en el cielo y la Nueva Jerusalén tendrán una posición de privilegio. Ustedes saben que cuando la pastora estaba enseñando aquí, ella enseñó sobre eso. Apocalipsis 21:14. Pablo, aunque no era de los 12, fue un apóstol especial, ya que tuvo el llamado de formar la iglesia de los gentiles, de la que formamos parte todos los creyentes no judíos. Los apóstoles actuales solo pueden identificar sobre el fundamento que pusieron los primeros apóstoles. Algunos se ven en la potestad de poder añadir alguna visión o concepto de lo que tenemos relevado en las Escrituras. Cuidado con este tipo de apóstoles, que nadie toque el fundamento recibido en las Escrituras. Que nadie toque el fundamento que ya fue establecido. Ese fundamento fue establecido por Jesús, no fueron por los apóstoles. Ellos siguieron la línea de Jesús. Yo no puedo cambiar lo establecido. El escrito está, no se puede cambiar. Hay que seguirlo. Amén. Amén. Los apóstoles actuales solo pueden...
Muchos apóstoles actuales, en vez de levantar iglesias donde no hay, lo que hacen es buscar iglesias que se les asocien y que estén sometidas a su ministerio. Esto no es el ministerio apostólico. Esto no lo es. No lo es. Si tú no lo trabajaste, no es tuyo. Así es. Es como yo decir, ¿verdad? Yo voy a una iglesia, no venga un pastor, yo soy pastor de aquí. Yo no lo trabajé, eso no es mío, a menos que Dios lo, ¿verdad? Pero yo no lo he trabajado. Así mismo el evangelista, el profeta, tiene que trabajar por su trabajo. Amén. Pero estas otras personas las vemos en otro momento. El apóstol tiene los 5 ministerios. Estoy haciendo preguntas regulares. Amén. El primero de los apóstoles actuales son iguales que los 12 del Cordero. Ahora es el apóstol. Tiene los 5 ministerios. Este ministerio está en la lista como el primero, porque fue el primero que Cristo instituyó en su iglesia. Porque ellos son los que ponen el fundamento en una iglesia nueva, recién levantada por ellos, y porque son la autoridad de los pastores que ellos levantaron. Pero su importancia es tan grande como la de los otros 4. Algunos supervaloran este ministerio diciendo que un apóstol tiene los 5 ministerios en su vida. Esto no es correcto. Si fuera así, ¿para qué serían los otros 4? Si el apóstol tuviera los 5 ministerios, ¿para qué serían los otros? Esto no se fundamenta en la palabra, sino en conjetura y sus suposiciones. La Escritura habla de que algunos ministros tienen más de un ministerio en su vida, ya que comenzaron con uno de ellos y el Señor fue añadiendo nuevos llamados y talentos a sus vidas. Veamos algunos casos. Primera de Timoteo 2:7. ¿Quién me puede leer Primera de Timoteo? ¿Quién me puede leer Segunda de Timoteo 1:11 también? Primera de Timoteo 2:7. 2:7. ¿El Segunda de Timoteo? Sí. Amén, ¿lo puede leer? Segunda de Timoteo 1:11. La palabra de Dios de la Padre, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Amén. ¿Ves? Fue primero predicador, después apóstol, y con el apostolado, pues fue lanzado al maestrado, los maestros, hermano Lidia. ¿Cuál es? Primera de Timoteo 2:7. Amén. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo, verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. ¿Ves? Vemos como las etapas. Una persona que comienza con un ministerio puede terminar en otro ministerio. Eso no es ilegal, como decimos aquí. Es posible. Pero todo bajo la dirección del Señor. Amén. Como hemos leído en estos 2 textos, Pablo nos habla de los 3 ministerios que durante su vida tuvo. El predicador o evangelista que tuvo en sus comienzos, el de maestro que ejercitó antes de ser apóstol, y este último que siempre fue acompañado por los 2 anteriores y que definía el ministerio particular de Pablo. Pero tuvo 2 grandes ministerios, el de pastor anciano. Recordemos que Cristo lo animó a pastorear a los discípulos tras su partida. Pedro tuvo 2 grandes ministerios, el de pastor o anciano. Recordemos que Cristo lo animó a pastorear a los discípulos tras su partida. Juan 21, 15 al 17. ¿Quién me puede leer Juan 21, 15 al 17?
Hermano José Garza, ¿puede leerlo? Yo no tengo problema. Sí, ya que hermano, está muy calladito ahí. ¿Qué dice esto? Espérate. Juan 21, 15 al 17. La palabra de en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. Ahí vemos el pastorado del apóstol Pedro. Amén. Y luego el apostolado. Amén. Y del apóstol, por este motivo, él habla de su ministerio diciendo: ruego a los ancianos que estén entre vosotros, yo anciano también con ellos. Eso está en 1 de Pedro 5:1. Ahora vamos a esta pregunta. Todos los misioneros no son apóstoles. Todos los misioneros en la actualidad, hemos hablado de los apóstoles de los tiempos de antes, ahora vamos a la época actual. Los misioneros en la actualidad colaboran en la obra apostólica, pero no debemos confundirnos. No todos los misioneros son apóstoles. La mayoría de los misioneros apoyan y participan en la extensión del evangelio, donde no hay presencia cristiana, pero la inmensa mayoría no tienen el ministerio del apóstol. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dijo que él era el último. Él era el último. Hay personas que piensan que si hay apóstoles en estos días. I don't know how to find you for something. Y yo dije, I don't know, I didn't have to find you. ok. Eso fue la pastora. Did she give you a high five? All right. Pastor, ¿puedo mencionar algo rapidito? Amén. Siempre hay que recordar, ¿verdad?, que cualquiera de estos llamados, ¿verdad?, que es misionero, maestro, pastor, evangelista, cualquiera de estos llamados, ¿verdad?, tiene que ser el llamado directamente de parte del Señor. Tú sabes, yo no puedo decir yo soy evangelista y proclamarme evangelista porque a mí me da la gana de ser evangelista, sino que el llamado tiene que ser directamente del Señor para que pueda ser fructífero, ¿verdad? Para que pueda ese llamado pueda dar fruto, pero porque si no viene del Señor y me puse yo, pues ese llamado no va a dar, ¿verdad?, el fruto que el Señor quiere que dé, porque me llamé yo. Que todos los llamados tienen que ser directamente del De Señor. parte del Señor. Y aquí donde, ahí vamos en la próxima, antes de seguir, ¿alguien tiene algo más que decir en respecto a esto? Para darle un momento de... Bueno, yo les voy a hablar de lo que yo presencié, miré o como le pueda Sí, llamar, amén. acerca de los apóstoles. Conocía a un pastor en el nombre de Gabas. Ese hombre, pues, al tiempo, pastor, esperaba que hubiera una campaña grande. Amén. Iba y buscaba a los pastores para hacer una asociación de pastores. A mí me iba a quedar como el encargado de los pastores. Al poco tiempo ya lo habían hecho apóstol. Pero, o sea, es como dice usted, no le costó nada. Prácticamente él nada más iba y recogía. O sea, El fruto de otros. El fruto de otros, exactamente.
pues hay cosas que no le costaba nada. Y el valor de decir que es apóstol, para mí no viene a ser un apóstol, ¿entiendes? No tiene frutos. Amén. No vino, ella no Eso vino del también, Señor. frutos, Un porque por lo apóstol mismo la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, El que se pone mismo no pasa del vacío. Porque si es evangelizar y no lo hace ni a su alrededor, nada más esperando que lo manden a otro lugar, pues ya desde ahí ya tú sabes que está poniendo. Es importante que discernamos, pueblo, porque hoy en día se cuelan muchas cosas en los templos. Tenemos que tener cuidado en lo que nosotros enseñamos y practicamos, y nos dejan que nos enseñen. Sí, este es el momento aquí Yo, para... verdad, cuando a mí me dieron en mis manos, verdad, yo sé que, pues, verdad, al principio yo dudaba sobre lo de las misiones cuando se me habló, verdad, que pues, que Dios quería que trabajara en eso, pero siempre en esta duda uno, será de Dios, será la emoción, esto y lo otro. Y yo tuve la oportunidad de ir a otra iglesia, creo que fue con usted, ¿verdad, Cari? Cuando fuimos, y que había llegado un predicador de República Dominicana, no sé de dónde había, de República Dominicana, de Puerto Rico. Llegó ese predicador y pues era alguien invitado en esa iglesia. Y pues cuando después, ¿verdad?, se dio la oportunidad, yo pasé por oración, me recuerdo. Y esa persona, ¿verdad?, empezó a confirmarme eso de las misiones y que, ¿verdad?, y que en un futuro me decía, pues, ¿verdad?, que yo voy a ir a lugares y cosas así, ¿verdad? Entonces, y me como confirmaba eso de lo de las misiones y todo eso. Y ahí fue donde yo entendí, ¿verdad?, que era Dios que me había puesto, pues, que en eso Dios me quería trabajando. Porque en ese tiempo yo me había mantenido dudando si es de Dios, no es de Dios, lo estaré haciendo bien o no lo estaré haciendo bien. Y esa persona, ¿cómo iba a saber? ¿Cómo me conocía? O sea, de otro lugar. Y pues ahí es donde entendí yo, pues, a echarle más ganas y trabajar para la obra de Dios. Amén. Yo Por eso- puedo decir sí. acerca de eso, pero también para mí cuando, ¿verdad?, la pastora me dio el puesto de niño, para mí fue bien difícil, porque yo estuve a punto así de decirle, había muchas dudas, porque como yo agarré ese puesto, pero, verdad, no quiero decirlo porque va a haber algo bien bonito, verdad, que yo sufrí mucho, de verdad, para ese puesto, demasiado, porque yo sé, verdad, que tal vez ni yo misma pues me lo creía, porque decía, me iba y le decía, Señor, pero yo, ¿qué puedo enseñarle si yo soy torpe? Yo le decía así al Señor, soy torpe y inútil, pero yo le decía, pero yo sé que si tú me pusiste ahí, no sé por qué tú me estás poniendo. Y también le decía, pero si tú no me has puesto, sácame. Esa era mi oración, sácame de ahí, sácame. Y trae la persona correcta que lo va a traer, ¿verdad? Porque mi mente decía, ese puesto no es tuyo. A ti te lo dieron porque no hay ningún vacante. Y pasé por muchas cosas, pero el Señor me está dando una oportunidad como de, le pedí al Señor, quiero ver si tú me has puesto ahí, yo quiero saber quién, si eres tú o el hombre. Y yo le pedí en oración al Señor algo muy bonito, ¿verdad? Y que era algo que yo quería decirle, Señor, que si tú me pusiste ahí, yo quiero ver el fruto, quiero ver quiero ver yo misma convencerme, porque para mí era difícil, porque yo le decía, ok, si no eres tú, que yo voy a enseñar a estos niños, Sí, amén. porque yo necesito saber si eres tú. Pero de verdad que Dios es grande y maravilloso. Y yo pedí, yo tengo que decirlo, yo tengo mi tía, le pedí, tía, necesito que usted ore por mí, porque yo necesito de verdad confirmación. Para mí era importante, de verdad,
porque de verdad que si no era Dios, yo pues voy a fracasar, ¿verdad? Por eso es importante saber que el llamado viene de Dios. Amén. Sí, Ahora vamos a hablar de algo clave de este ministerio, de lo que es las misiones. Este ministerio es acompañado de poder y señales. Este ministerio es acompañado. No es que la persona que ejerce este ministerio sigue el poder o señales, sino que estas señales lo siguen. ¿Ok? Este ministerio de lo que es las misiones es acompañado de poder y señales. Este ministerio se caracteriza por el poder para transmitir la palabra y por las señales que por ellos se manifiestan para levantar iglesias donde no las hay. Los padres de la iglesia hablaron de los 12 apóstoles diciendo, tenían poder para atraer multitudes. El misionero tiene poder de convencimiento. Una persona que se llame misionero o misionera, pero no puede traer una mosca a la iglesia, es el fruto del misionero. Y a donde va, convence. El apóstol Pablo, Pedro, estas personas, bajo la dirección del Espíritu Santo, convencían. A todo lugar que iban, llegaban y la gente escuchaba. Por eso es que hay que saber hablar. Pedro, te decimos, pero ¿qué educación yo tengo? Bueno, te voy a decir que Pedro era analfabeta. Y la primera prédica se convirtieron 3,000. 2,000 o 3,000. 3,000 y después 5,000. 3,000 y la segunda 5,000. No uno o dos, ¿verdad? Uno aquí llega un alma y uno, ¡aleluya! Estas almas convencían a las multitudes a través de la presencia del Señor, porque estaban llenos hasta el tope, descargados. De cabeza, de pie a cabeza. Ellos respiraban presencia. Así es. ¿Ves la diferencia de hoy en día? ¿Cuál es la diferencia de hoy en día? Que una persona llega a un lugar, un misionero llega a un lugar y es bien difícil, ¿no? No atrae las almas. Aún en la iglesia local, el misionero o la misionera tiene ese poder de convencimiento de traer las vidas. Y esto es la Biblia. Lo vemos en todo lugar que un apóstol llegaba o misionero llegaba, rápido, llegaban las vidas, lo preparaban, no tardaba años, eso es rápido. Porque ellos estaban en el tiempo de la persecución. Sí. So, no tenían tiempo de estar en sillas acoginadas como usted y como yo, cómodo, 7 años de preparación, ¿verdad? No. Tenían 6 meses, 1 año, máximo 2 años, y ya se iban. Pero llegaban sin nada y se iban sin nada. Este es el fruto del apostolado o del misionero. Gloria a Dios. Debemos sujetarnos a los actuales apóstoles. Hay confusión en algunos hermanos que piensan que tienen que buscar la cobertura de algún apóstol y se asocian a algún ministerio apostólico donde la máxima autoridad de la iglesia pasa a manos del apóstol, así como el control de las ofrendas, recibiendo el diezmo de los diezmos.
Esto es lo que ha hecho que crezcan tantos apóstoles en la actualidad, que realmente no lo son y que buscan este ministerio por tener absoluta autoridad sobre los que están bajo su ministerio y son realmente ricos. Compruébalo tú mismo, mira dónde viven, qué negocios tienen y verás que se han convertido en ricos gracias al rebaño. Pero esto no es lo que vemos en la Escritura. Los apóstoles del principio no eran ricos. Hoy se intenta camuflar este abuso con doctrinas que predican que los ministerios deben de prosperar económicamente y que deben ser ricos porque Dios es rico. Pero esto es solo una más de las mentiras del diablo. Mira las Escrituras y comprueba por ti mismo si los apóstoles eran ricos o pasaban necesidad, si vivían en el lujo o vivían en austeras, vivían vidas austeras, alejados de las comodidades por amor del Evangelio. Comprobarás que tenían lo necesario e imprescindible para vivir. El texto del apóstol Pablo a Timoteo habla de ellos diciendo: hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias, necias y dañosas, y que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Primera de Timoteo 6, 5 al 10. Amén. La autoridad de la iglesia local está en manos del pastor, no en manos de los apóstoles. La función del ministerio pastoral es la de cuidar y dirigir la iglesia local. La función del ministerio apostólico es la de levantar iglesias donde no se ha predicado el evangelio. El argumento de algunos apóstoles actuales es que la iglesia era dirigida en los primeros siglos por los apóstoles y posteriormente fue traspasado este poder a los obispos. Pero la realidad es que cada ministerio tiene su función. La del apóstol es de abrir iglesias poniendo el fundamento. La del pastor dirigir y cuidar la iglesia local. Esta verdad bíblica la veremos mejor en el apartado que habla sobre los pastores. Sobre la iglesia local, ¿quién es la máxima autoridad? El Espíritu Santo. Amén. Y después del Espíritu Santo, Los pastores. no es un apóstol. El apóstol se sujeta. Pero como hoy en día tienen esta gama de poder, que todo el mundo quiere poder, quiere posición. Es más, que han dejado el apostolado y ahora son querubines. Sí. ¿Sí? Hay que tener cuidado. Pero ¿qué es lo que cree la iglesia pentecostal Fuego y Avivamiento? Nosotros creemos que el apostolado ya no existe, que lo que existe son Misioneros. funciones que estos apóstoles tenían a través de las misiones. ¿Cuáles funciones? Levantar iglesias, preparar en estos lugares remotos personas, ¿verdad? Para que dirijan la iglesia, para cuando esa vida se vaya, la iglesia pueda seguir fungiendo. Por eso es que los misioneros y las misioneras tienen que estar capacitadas y preparadas en la doctrina del Señor. Tienen que saber lo que es la teología, tienen que tener preparación en la presencia de Dios. Si hay institutos, ¿verdad? Hay lugares que no hay.
Pero si hay institutos, debe darse la tarea de educarse en institutos de sana doctrina para que cuando salgan pueda haber un fruto de ese ministerio. ¿Puedo mencionar algo más, pastor? Amén. Y que se supone que esa persona que va a salir, ¿verdad?, a estos sitios, esta persona vaya equipada, ¿verdad?, para esos sitios, porque esos sitios son remotos, donde no llega, pues, a veces, ¿verdad?, esas personas que son bien pobres. Se supone que esa persona se envíe con medicinas, alimentos, ropa, con todas las cosas que, ¿verdad?, posible que se le haga a la iglesia posible enviar, para cuando esa persona llegue allá pueda suplir varias de las necesidades que hagan en ese lugar. Amén. Los misioneros preparan pastores, preparan evangelistas, Sí, en estos lugares remotos, profetas, sí. maestros. El rol del misionero o la misionera es sumamente importante en la casa del Señor. Por eso es que estos 5 ministerios son sumamente importantes. ¿Qué hora es, Lidia? 9. ¿Ya son las 9? Ok. Concluyo con esto. Si no eres misionero, no te pongas a misionar. No. I love you. I love you too. ¿Puedes pararme?